la verdad es que no quieres admitir que tienes un problema o no sabes que tienes un problema. Yo creo que por eso se tarda tanto. Primero por un componente muy alto de vergüenza. La enfermedad alcohólica tiene un estigma muy grande en la sociedad, no está bien visto. Parece que al principio cuando consumes, o lo que se llama un consumo recreativo, mola, pero cuando tú pasas un cierto límite en el consumo, la sociedad empieza a estigmatizarte y a marginarte. Ese estigma, el que lo tiene más fuerte es el propio enfermo. Tienes un vicio, eres un vicioso, estás haciendo una cosa pues que no está bien vista y no tienes la conciencia de que realmente lo que tienes es una enfermedad mental. Entonces, la vergüenza mezclada con ese autoestigma que te impones es lo que hace que cueste mucho dar el paso de atravesar la puerta de la asociación y pedir ayuda. Miedo al fracaso en mi tratamiento, sí he tenido miedo. De hecho, tuve un tropezón a los 2 años y medio más o menos de estar en la asociación. Está claro que por no hacer las cosas bien y por no hacer esos cambios que hay que hacer en la vida, pero miedo. A ver, llega un momento que con el tiempo ese miedo va desapareciendo. Sí hay que tener respeto a esa enfermedad, sí hay que tenerla presente, pero miedo como tal no. Tienes que asumir que tienes esa enfermedad y pasar de un proceso de culpa de todo lo que se ha hecho y la vida que has llevado a un proceso de responsabilidad con la enfermedad. No para curarte, porque realmente no te llegas a curar, sino para tenerla tratada. El asumir que tienes una enfermedad que te va a durar toda la vida, que ojalá que sea mucha en mi caso, o sea, yo por lo menos quiero seguir enfermo mucho tiempo, porque será que estoy vivo. El alcoholismo, cuando se trata, es de las enfermedades más agradecidas que hay desde el punto de vista de tratamiento. Tienes una vida, entiéndase lo que voy a decir, completamente normal. Beneficios adicionales todos. Al final, con la abstinencia se consigue, sobre todo, tener dignidad, ¿no? Y afrontar la vida pues de una manera digna, de una manera en la que todas las noches te acuestas y estás satisfecho con el trabajo realizado y con la vida que llevas. Crees que tienes el control total de la situación. Y no es cierto. Llega un momento en que traspasas una línea en la que ya no controlas. Y vuelvo a repetir, la sociedad parece que eso lo fomenta. Y no es consciente de todos los problemas que se generan después cuando tienes una persona que es enferma por trastorno de adicción. Hay accidentes, hay tratamientos sanitarios que requieren mucho dinero, hay maltratos, hay un montón de cosas que se derivan de un consumo desmedido de alcohol. Y eso al final, la gente que está en los bares y está consumiendo, hay muchos pues, que no desarrollarán un trastorno por adicción, pero hay muchos que puede que estén en el caldo de cultivo para desarrollar un problema de adicción. Y eso es una bomba de relojería, desde el punto de vista de la sociedad. Consumía desde muy joven. Considero que el Rafa de aquella época era un Rafa introvertido, muy tímido, antisocial. Me consideraba una persona inútil, sí, me consideraba una persona inútil al conocer las sustancias y verte un Rafa diferente que dialogaba con todo el mundo, un líder, gracioso. Al final creas una película paralela que no es tu vida real, ¿no? Un personaje que no eres tú y en el que a lo mejor te sientes a gusto. Creo que fueron mis comienzos. El consumo del alcohol siempre se asocia con juventud, con belleza, con días soleados, pero llega un momento en el cual las personas pasamos una línea, yo por ejemplo pasé esa línea, y empiezas a encontrarte con un rechazo de la sociedad. Ya no molas, ya no hace sol, ya no hace buen tiempo, ya no te lo estás pasando bien. Y en ese momento la sociedad te margina, realmente te margina. ¿Por qué? Porque no eres una persona agradable para estar con ella, ¿no? Entonces también hay muchas veces que te encuentras con un poco con cara de, perdonad la expresión, con cara de gilipollas, de decir, ¿y cómo he llegado yo de un extremo a otro? ¿Cómo era antes todo tan bonito y ahora es tan feo? Pues eso ocurre. Y puede que tú no seas consciente, pero cuando te das cuenta estás en la parte fea y eso es horrible. Está claro que, bueno, pues socialmente parece que todo está bien visto, que hay que brindar por todo, fallecimientos, nacimientos, suspensos, por todo. Hay que convivir con lo que hemos hecho natural, ¿no? Esta sociedad, el consumo. Al final parece que, bueno, ya se ven en los spots publicitarios que hay, ¿no? Que todo es alegría si consumes, si todo está perfecto. Pues no, no es así, no es así. Sí, en un primer momento, en una primera toma de contacto, sí puede parecer que todo es color de rosa, pero es lo que la sustancia quiere provocar en tu cerebro. En el grupo Inicio
la gente viene aquí como, yo digo, con la boquita para abajo, ¿no? Porque realmente la gente viene destruida, viene desarmada, destruida, triste. Y lo bueno es que cuando va pasando el tiempo y empiezan a pasar por los diferentes grupos, esa boquita que está así va dándose la vuelta hasta que la gente empieza a estar feliz. Eso es lo máximo de este lugar, que la gente entra destruida y sale totalmente armada, con herramientas, muy alegre, muy feliz, y es como reconstruir a la persona completamente. Entonces es una pasada, no cambiaría este trabajo por ninguna. Hola, soy Marta, tengo 36 años y soy hija de madre alcohólica. La codependencia. Hasta que conocí ese término, para mí yo sabía que algo me pasaba, porque toda mi vida y todo lo que ocurría dependía de cómo estaba mi madre. Si mi madre estaba bien, yo estaba bien. Si mi madre estaba mal, yo estaba mal. Y quiere decir que de alguna manera a nivel emocional estás dependiendo del enfermo y de la enfermedad. Es una enfermedad que se lleva al enfermo pero también al familiar y más si eres un hijo, porque tu madre o tu padre son tus referentes. Y evidentemente en el momento en el que ellos, como ellos dicen, ¿no?, cierran la botella, se acaba el principal problema. Para un familiar eso no es así. Ella estaba en su propio tratamiento, pero yo no sabía qué tenía que hacer conmigo misma. Yo estaba exactamente igual de perdida. En mi caso, al ser hermana mayor, adquirí un rol de hacerme cargo de mi madre, de mi casa, de mis hermanas, ¿no? Un exceso de responsabilidad que me ha cargado hasta día de hoy, teniendo a mis niños pequeños, que parece que todo lo que yo hacía era para jorobarla, de escuchar cosas de tu madre que yo decía, es que si me dice todo esto es porque no me quiere, es que no me puede querer. La familia es fundamental porque el papel que juega es el de acompañamiento. Muchísimas veces, si no fuera por la familia, nunca llegaría aquí al grupo de inicio. Entonces, pues es quien empuja y quien acompaña, y quien guía muchas veces, y quien aguanta porque no es nada fácil. No solo se trabaja a nivel particular con los enfermos por un lado y con los familiares por el otro, sino que también hay una terapia integrada de familiares y enfermos. Y es una pasada porque no es lo mismo verlo desde el punto de vista de un familiar a verlo desde el otro punto de vista. Entonces, cuando hay integración de los dos, surgen cosas muy interesantes. A ser consciente de ello solamente cuando llegué a la asociación, cuando me explicaron qué es lo que me pasaba y que le había pasado a otras personas, cómo determinados comportamientos de seguimiento, de control, yo hacía lo que hiciera falta para que mi madre no bebiera y no era consciente de que de mí no dependía, pero solamente vivía por y para controlar que mi madre no bebiera y al final todas las noches, todos los días acababa bebiendo. Cuando me quedé embarazada, aunque yo ya no vivía con mi madre, tuve que darle un ultimátum. Y ese ultimátum fue decirle que o dejaba de beber o no iba a conocer a mis hijos. Y para mí fue muy duro. Y luego entendí en la asociación que parece ser que ese tipo de cosas a veces funcionan. Y en el caso con mi madre funcionó. Entonces yo pasé un embarazo con mucho miedo porque sabía que tenía que enfrentarme a esa conversación con mi madre. No solamente es decirlo, sino ser capaz de que lo ibas a cumplir. Pero fue la primera vez en mi vida que fui capaz de enfrentarme a mi madre, yo como una mujer adulta de 32 años o así tendría, porque yo no voy a permitir que mis hijos pasen por lo que yo he pasado. Y eso lo tenía, pero clarísimo, clarísimo. A veces te tienen que pasar estas cosas que tienes que defender a otro como para permitirte a ti tener la vida que te mereces, ¿no? Y en este caso funcionó. Educar en el sentido de, mira, nosotros no tuvimos esta información y acabamos como acabamos. Y hemos estado a punto pues, de acabar o en el psiquiátrico, o muertos, o viviendo debajo de un puente. Te voy a contar mi experiencia y tú luego, en base a mi experiencia, haces lo que te dé la gana. Tú eres dueño de tu vida y puedes hacer lo que quieras. Pero por lo menos que no sea porque no conocías la cara oculta que tiene todo esto. El alcohol está bien visto, es una sociedad alcohólica y alcoholizante. El alcohol destruye todo. Creo que nos debemos de hacer responsables y ser consecuentes y coherentes, intentar ser lo más coherente posible. Soy muy consciente de ello y en mi casa, con los niños, con mi familia, no hay alcohol alrededor, porque eso sí que se normaliza y eso sí que forma parte de mi responsabilidad.